Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El tesoro de Iroso. En tiempos remotos, en una tierra donde los lamentos del viento narraban historias olvidadas, vivía un hombre cuya desgracia le perseguía como una sombra ineludible. Sumido en la desesperación, decidió buscar respuestas en los designios de Orula, el adivino que conocía los secretos del destino. La mirada sabia de Orula penetró en el alma del hombre, revelándole la raíz de su infortunio, la ingratitud que habitaba en su corazón. La muerte, como un fiel acompañante, se cernía sobre él. Pero la sabiduría del adivino también le ofreció una salida, un camino de redención marcado por la ofrenda de un ebó peculiar. Con esfuerzo y sacrificio, el hombre reunió una lata de ebó, 2 gallinas, 2 pollos y la ropa que llevaba consigo. Siguiendo las indicaciones de Orula, se encaminó hacia un destino incierto, un lugar donde depositaría su ofrenda y, con suerte, rompería las cadenas de la desgracia. Al llegar a un jardín que custodiaba las ruinas de un antiguo castillo, el hombre sintió que el tiempo y la decadencia se entrelazaban en cada piedra y en cada suspiro del viento. Buscando el sitio propicio, se topó con un árbol seco que parecía guardar secretos ancestrales. En ese lugar, el hombre realizó el ebó, depositando sus ofrendas al pie del árbol, mientras la expectación se apoderaba de su ser. Entonces, un estruendo retumbó en el aire, sacudiendo la quietud del entorno. El hombre, aunque tentado a huir, recordó las palabras de Orula y resistió la urgencia de alejarse. El ruido, lejos de ser una amenaza, reveló la respuesta a sus súplicas. Al pie de un muro recién desplomado, el destello dorado del tesoro antiguo emergió como un regalo divino. El hombre, ante tal hallazgo, sintió el peso de su desdicha desvanecerse, reemplazado por el resplandor efímero de la fortuna recién encontrada. Sin embargo, la riqueza que ahora le acompañaba transformó al hombre. La vanidad se apoderó de su corazón, nublando su memoria agradecida. Olvidó a Orula, el adivino que le había guiado, y a todos los que le habían ayudado en su hora más oscura. La efímera felicidad, envuelta en oro y esplendor, cegó su juicio. Pero la dicha que había encontrado era frágil, como una burbuja destinada a estallar. El hombre, en su arrogancia, despreció las lecciones del destino y se sumió en un abismo de desdén. La fortuna que un día le sonrió se desvaneció, dejándolo más desamparado que antes. La rueda del tiempo giró implacable, y el hombre, una vez más, se encontró perdido en la penumbra de la pobreza. Aquella vez, sin esperanza de retorno. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada por el viento, un recordatorio de la efímera naturaleza de la fortuna y las consecuencias de la ingratitud. Así, en aquel rincón olvidado del mundo, el tesoro de Iroso se transformó en un testamento de lecciones no aprendidas, un eco triste que resonaba en los corazones de quienes se aventuraban a escuchar la historia de aquel hombre y su fugaz encuentro con la fortuna.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.